presentación vamos a hablar sobre la enfermedad diarreica aguda, su definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología, los mecanismos productores de la diarrea líquida, consecuencias de esta diarrea, evaluaciones de los pacientes con diarrea, tratamiento, evaluación en búsqueda de otros problemas y diarrea y nutrición, así como su prevención. Ya como tal, la diarrea se define como una enfermedad infectocontagiosa que puede ser de diversas etiologías, pero se dice que en este tipo de diarreas, que son las agudas, normalmente son por un agente patógeno, como es el caso de los virus, las bacterias o inclusive los parásitos. Y en casos muy especiales, inclusive los hongos. También se dice que se transmite por medio del agua, los alimentos, las bebidas, y desde luego que estas deben de estar contaminadas con con materia fecal o alguno de estos agentes. Ya propiamente en la epidemiología, bueno, a este tipo de diarreas también se les conoce como síndrome diarreico agudo, gastroenteritis aguda, enterocolitis aguda, gastroenterocolitis aguda, y lo que se menciona más es que es cuantiosa, principalmente en los países subdesarrollados. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque son los países que tienen más precaria. Se dice que también son los países donde hay más o existen grandes núcleos de población, tanto como rural como urbana. A esto se le conoce también como cinturones de miseria. Debido a estas malas condiciones de salud y desde luego que a la falta de servicios tan indispensables y importantes para la salud, como es una buena vivienda, agua potable y drenaje, pues es donde más podemos encontrar pacientes con que los condicionemos a estas enfermedades. Aquí en México propiamente, los estados con más índices de este tipo de diarreas son los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Eh, Se dice que por año fallecen alrededor de, ay Dios, no, fallecen por año alrededor de 2 millones de niños debido a estas diarreas. De hecho, es uno de los padecimientos pues, que más vidas cobra a nivel mundial, especialmente en los niños. La transmisión es fecal-oral y su prevención pues depende principalmente de tomar estas medidas higiénicas, sanitarias, para que las condiciones del individuo mejoren. Y esto pues en un ambiente en cuanto a la sociedad y su propio medio ambiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí lo más sobresaliente es que, bueno, pues es una enfermedad que se da principalmente por agentes. Aquí, bueno, aquí en la tablita podemos ver que los agentes que más causan esta diarrea son los virus, en el caso de los niños muy pequeños o recién nacidos, principalmente el rotavirus, donde vamos a ver más adelante. Sin embargo, también puede haber una incidencia por amibiasis, por shigellosis o en general por bacterias o parásitos. Ya como tal en la etiología, encontramos que los rotavirus o el rotavirus es el que está a la cabeza, de ahí le seguiría coli, especialmente enterotoxigénica, Campylobacter jejuni, Shigella y Salmonella. Se dice que producen alrededor del 80% de los casos de diarrea infecciosa aguda. Desde luego que hay otras etiologías que nos van a predisponer a la producción de estas diarreas, como es el caso de la higiene personal deficiente, como es no lavarse las manos, en el caso de los niños más grandes. La desnutrición, desde luego que es un factor importante para la predisposición a esta diarrea. Viajes recientes a zonas endémicas, contaminación fecal del agua, de los alimentos y la automedicación. También los antecedentes de ingesta de alimentos procedentes del mar. Se menciona especialmente mariscos, como es el caso de los camarones, por ejemplo, carnes mal cocidas, exposición previa a antibióticos, en el caso de agentes como difícil, y también en lugares donde vamos a tener una amplia confluencia de gente, como es el caso de instituciones psiquiátricas, asilos, hospitales en general, donde hay un gran hacinamiento. Aquí tenemos una tablita que nos muestra los principales agentes infecciosos que nos pueden causar esta diarrea aguda. Desde luego que la diarrea aguda, especialmente en los niños,
se produce por varios factores y que se tienen que tomar en cuenta también para el tratamiento. Sin embargo, es un hecho que lo que más sobresale en estos factores que nos producen las diarreas son los virus. En el caso de los virus sería el rotavirus, aunque también se menciona el adenovirus como de los principales. En las bacterias E. coli, y bueno, aquí los tenemos en lista. En el caso de los parásitos, tenemos a Giardia lambia y entamoeba histolítica. En caso de los virus, estos pues producen un cuadro clínico muy diferente y de hecho con manifestaciones en donde se destaca la fiebre, pero eso bueno, lo vamos a platicar un poquito más adelante porque igual tiene un comienzo distinto que las bacterias y bueno, desde luego que los demás agentes también. En cuanto a la fisiopatología propiamente, bueno, también hay factores, bueno, aquí regresando un poquito, hay factores que también nos predisponen a contraer, bueno, en el caso de los niños, las diarreas, como es el caso de la edad. Desde luego que en los extremos más de la vida pueden condicionar una inmunodeficiencia, en el caso de los neonatos y de los lactantes, y al no tener, bueno, un sistema inmune muy fuerte, pues pueden o son más susceptibles a contraer estas diarreas. De hecho, en la prevención, bueno, más adelante les voy a mencionar que se les aplica algunas vacunas contra estos agentes para que pues no contraigan la diarrea. Se dice que el sexo no es un factor que vaya vaya a estar implicado en esto, da igual si es hombre o mujer. Desde luego que el estado nutricional sí, los niños más desnutridos están más propensos a padecer algún estado de diarrea y de incluso tener cuadros más intensos y recurrentes. Y bueno, se mencionan también que debido a las condiciones de mala vida que tienen estos niños, especialmente en el aspecto socioeconómico, es decir, niños que son pues pobres, pueden adquirir estas infecciones, aunque algunos pueden incluso adquirir inmunidad por la exposición tan repetida que tienen a estas infecciones. Sin embargo, el riesgo es muy alto y pues estos niños toman agua contaminada o alimentos contaminados y en términos generales pues un factor importante a tomar en cuenta. Y los hábitos y las costumbres también son importantes ya que los niños, normalmente los niños pequeños, son alimentados en algunos casos, bueno, especialmente en aquellos sitios rurales en donde los niños son alimentados con leche que no está adecuada a ellos, como puede ser leche de vaca directamente. Y bueno, al no estar hervida, por ejemplo, pues pueden contraer o padecer un cuadro de diarrea. En cuanto al ambiente, bueno, pues también es una enfermedad que se distribuye a nivel mundial. Especialmente se dice que también se da en sitios calurosos y las fechas que más se mencionan de padecer una diarrea en el caso de los niños sería entre el mes de mayo al mes de julio, que son las épocas más calurosas. Bueno, aquí creo que ya sería todo. En cuanto a la fisiopatología, ahora sí propiamente, vamos a tener que estas diarreas se van a dar por varias cuestiones, pero que va a haber dos etapas, una etapa subclínica, en donde los agentes infectantes para producir esta diarrea entran en el aparato gastrointestinal del niño, y esto puede ser pues a través de los alimentos, las bebidas u objetos contaminados. Los niños normalmente pues siempre tienen o tienden a jugar y pues meterse los objetos con los que juegan a la boca y bueno, aquí pueden ir los agentes. También va a haber o va a ser provocado por contacto con portadores asintomáticos, no necesariamente ellos mismos se la van a provocar, sino que alguien que sea portador, en este caso, por ejemplo, de un rotavirus, bueno, pues va a contagiar a este niño. Contacto con enfermos, el fecalismo, y también va a haber deyecciones de reservorios o contaminantes en los animales. Bueno, cuando tenemos alguna mascota, pues esta mascota pues no puede estar desparasitada o en un buen estado de salud y pues si deja sus heces
sus desechos, bueno, pues el niño puede contraerla de esa manera. Los parásitos como tal, bueno, antes de pasar a esto, el mecanismo es básicamente que el agente, ya sea una bacteria, por ejemplo, primero tiene que pasar por el estómago, pero debido a que el estómago tiene una acidez muy alta, no se puede desarrollar adecuadamente ahí. Sin embargo, de ahí se pasa al duodeno y al yeyuno, y es ahí donde realmente se produce el daño a nivel del intestino delgado. Primero hay una invasión en la mucosa intestinal, esto en el caso de las bacterias como puede ser E. coli o Shigella, o también en el caso del rotavirus, y esto pues al producir una invasión a nivel de la mucosa, limitan la penetración de las células epiteliales, eh, y por ejemplo en el caso de la salmonella o campylobacter, o inclusive en Tamoeba histolítica, ya hablando de un parásito, invaden a nivel más profundo de esta mucosa hasta la submucosa. Y bueno, estos microorganismos se adhieren a la pared intestinal, se multiplican y producen la lesión a nivel de la mucosa. Esto, bueno, pues nos va a producir a nivel clínico edema, nos va a producir algunas hemorragias, en el caso de, por ejemplo, de Shigella, infiltración leucocitaria. Y bueno, esto finalmente nos va a causar, por así decir, una ulceración, lo que va pues, a necrosar y finalmente nos va a afectar la superficie de absorción. Hay algunas bacterias que van a producir enterotoxinas, como es el caso también de E. coli, que tiene este mecanismo que nos va a producir estas enterotoxinas, pues también problemas a nivel de esta absorción, lo que no nos va a permitir entonces una adecuada absorción en nuestro intestino, bueno, en el intestino del niño, y finalmente va a producir esta diarrea. Desde luego que no es la única, puede también darse, por ejemplo, en Vibrio cholerae, Clostridium difficile, esta normalmente es por exceso de antibióticos o una mala medicación, pero también puede haber agentes como Staphylococcus aureus o Pseudomonas. Y otro mecanismo es la elaboración de citotoxinas. Esto es un mecanismo importante, ya que la producción de estas citotoxinas causa daño celular, lo que va a provocar una inflamación, secreción intestinal aumentada, y esto finalmente se va a desencadenar una inhibición de la síntesis de proteínas, y pues no va a haber una adecuada absorción tampoco. También hay otro mecanismo que es la adherencia, en donde estos agentes, vuelvo a retomar el ejemplo de E. coli porque se menciona que esta es la que también produce esto, se fijan a las células epiteliales del intestino y producen una indentación de la mucosa, lo que va a provocar también una mala absorción en el borde del cepillo. Y bueno, finalmente, al no haber una buena absorción, los alimentos pues, van a estar nada más en el lumen. Como tal, los parásitos causan la diarrea de unos mecanismos un poquito diferentes, como puede ser a nivel de la barrera mecánica, eh, debido a la absorción, lesión directa a la mucosa, recambio celular acelerado, liberación de exotoxinas, generación de respuesta inmunológica del huésped y alteración de la motilidad. En la etapa clínica, bueno, antes de pasar a esto, también tenemos algunas, ¿cómo se podría decir? Debido a este aumento en el lumen, al no haber una buena absorción, esto pues va a provocar ¿cómo se puede decir? Una osmolaridad muy grande, y entonces es cuando se va a desencadenar la diarrea. Y bueno, los procesos implicados aquí serían la interrupción de los mecanismos de transporte de la mucosa intestinal, trastornos de la permeabilidad intestinal, presencia en la luz intestinal de sustancias osmóticas activas y no absorbidas debido a esta lesión a nivel de la mucosa, y la motilidad intestinal anormal. Y bueno, esta etapa subclínica, también conocida como periodo de incubación, porque normalmente cuando la gente está incubándose, puede ser ya sea de horas, y en el caso, por ejemplo, del rotavirus, puede ser incluso de días. Se dice que es alrededor de 7 días este periodo de incubación. Por lo general, pues esto también se puede dar entre un promedio de 4 días.
Ya en la etapa clínica, propiamente vamos a tomar en cuenta más los síntomas y los signos que nos van a estar dando la pauta de esta diarrea. En los datos clínicos de la diarrea aguda se pueden encontrar de dos tipos, los generales o los sistémicos, y los propios del aparato gastrointestinal. En el caso de los primeros, consiste en una fiebre caracterizada especialmente en el caso de los virus, como es el caso del rotavirus, anorexia, astenia y pérdida de peso, además de síntomas y signos que se presentan cuando hay complicaciones como la deshidratación. Esto es muy importante porque lo principal que nos va a estar preocupando al momento de que tengamos un paciente niño o neonato con diarrea es el estado de deshidratación. Y bueno, lo vamos a ver más adelante en cuanto a esa parte, pero es muy importante tomarlo en cuenta. También va a haber alteraciones de otros órganos y, y también podemos presentar, bueno, el paciente va a presentar convulsiones, oliguria, anuria, entre otras cuestiones. Y en un segundo se manifiesta por náuseas, vómitos, también esto es un factor importante porque finalmente también nos va a desencadenar deshidratación, lo que nos va a condicionar a nuestro paciente inclusive a un shock hipovolémico, que bueno, puede ser muy grave. Va a haber también cólicos y aumento brusco en el número de las evacuaciones en su contenido, en su contenido líquido. Puede haber moco con sangre en las heces y acompañarse de pujo o tenesmo. Y ya en cuanto a los mecanismos productores de diarrea, como ya les había mencionado, debido a este fenómeno ulcerativo e inflamatorio provocado por estos agentes infecciosos, ya sean bacterias o los mismos virus, o incluso un parásito, va a haber un aumento en el líquido en el lumen intersticial, lo que va a producir una distensión, hipermotilidad y tenesmo. Y pues se puede resumir en 4 procesos responsables de esta diarrea, que es la interrupción de los mecanismos del transporte de la mucosa, trastornos de la permeabilidad intestinal, y bueno, esto ya se los había mencionado, pero sí lo quería rescatar antes, para que quedara más claro. Puede haber varias consecuencias debido a esta diarrea. Propiamente, antes de pasar a esto, estos mecanismos los van a producir particularmente en el caso, por ejemplo, de los rotavirus. Como ya les había mencionado, va a iniciar nuestro paciente con periodos de fiebre. Eh, También vamos a tener que este se va a dar normalmente en recién nacidos y en niños menores de 5 años. Y a menudo estos niños van a iniciar con vómito, que puede ya preceder a la diarrea. La fiebre no es precisamente el factor que nos va a decir que es un rotavirus, pero sí que se da en alrededor del 50% de los niños. Las heces es la característica principal de estas diarreas, en el caso del rotavirus, es que no huelen, no son fétidas. Pueden contener moco, pero rara vez se acompañan de sangre. Y bueno, esto se desencadena alrededor de 4 a 7 días. En el caso de E. coli, otro de los agentes que se menciona muchísimo, este sí va a tener un periodo de incubación de alrededor de 18 horas a 12 días. Este afecta a todas las edades, no necesariamente es solamente a los niños, pero hablando propiamente de los niños va a ser en los recién nacidos y los lactantes menores. Esto va a producir una diarrea líquida frecuente, esta sí va a ser fétida, eh, no necesariamente va a estar acompañada de sangre, pero sí se va a acompañar de vómito. Esto es muy importante porque entonces nuestro paciente puede deshidratarse. La fiebre no normalmente es un signo que nos va a dar este tipo de agente, pero sí puede estar elevada. En general, el estado de nuestro paciente va a estar afectado de forma moderada, pero si no se atiende, puede pasar a severa. Va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico y bueno, esto desde luego que también es de tomar en cuenta. Este va a tener, más o menos va a durar esta diarrea alrededor de 5 a 10 días. En el caso de Shigella, que esto es un agente también muy importante tomar en cuenta, normalmente aquí en México, la gente, porque hay varios agentes que entran en el grupo de Shigella como tal, sería Flexneri, el que nos estaría hasta nosotros afectando aquí en México, bueno, en el caso de los niños, también va a estar en todas las edades, pero se dice que el predominio en el caso de los niños va a ser de entre 1 a 4 años de edad. Eh, Excepcionalmente, también puede darse inclusive antes de los 6 meses, pero no es común. El periodo de incubación es alrededor de 2 a 4 días.
Y la enfermedad se caracteriza por un síndrome disintérico, con evacuaciones numerosas. Aquí sí va a haber presencia tanto de moco como de sangre en las heces. Y bueno, pues también vamos a tener en el cuadro clínico fiebre y vómito. Esto va a producir sangre y moco debido a la presencia de la neurotoxina que produce esta bacteria. Y bueno, en cuanto a los demás, que sería el Campylobacter jejuni, también este va a afectar a niños como adultos. Sin embargo, en el caso de los niños, va a ser niños que van a ser desde las 2 semanas de vida hasta los 15 años de edad. Su incubación es también alrededor de 1 a 11 días y este es un inicio muy brusco, el donde las diarreas va a haber diarreas fétidas y mucosanguinolentas. En todas las diarreas va a haber dolor periumbilical a nivel del abdomen. Sin embargo, además de la fiebre, esta se va a acompañar de tos también. Esta tiene una duración aproximada de unos 5 días. También nos va a producir un desequilibrio hidroelectrolítico y es raro que se complique. Normalmente este agente no es así tan agresivo, pero sí es de un inicio brusco. Tenemos otro agente a tomar en cuenta que venía en nuestra tablita, bueno, la tablita que les mostré al principio, que es salmonela. Este se dice que va a afectar principalmente a los lactantes. Y su periodo de incubación, este sí va a ser muy corto, va a ser de entre 8 a 24 horas, es prácticamente un día, y donde su característica principal van a ser los vómitos, que son predominantes, las evacuaciones que van a ser líquidas, muy líquidas, con moco, sin embargo sin sangre, y que van a tener alrededor de una duración de entre 3 a 10 días. Pero hasta puede prolongarse este periodo hasta 15 días. También tenemos otros agentes como Yersinia enterocolítica y Staphylococcus aureus. Sin embargo, estos, por su parte, se dan en los primeros, si es que se dan en niños, se da en niños menores de 4 años. Y este es principalmente por contacto con animales. En el caso de Yersinia enterocolítica. Es decir, un niño que tiene alguna mascota y que convive demasiado con ella puede presentar este agente. Y bueno, como tal, estos serían algunos ejemplos. Claro que hay más. Por ejemplo, encontraríamos el caso de enterocolitis, que también tiene un predominio en niños y en adultos, pero en el caso de los niños, son en los niños entre 2 a 5 años. También tiene un periodo de incubación variable. Y bueno, en general, aquí quiero llegar es que los agentes tienen un cuadro clínico, pero sin embargo los caracteriza ciertas cuestiones. Ahora sí vamos con las consecuencias de la diarrea. Va a haber dos tipos de consecuencias, como pueden ser el caso de consecuencias a nivel médicas, como es la deshidratación principalmente, la septicemia, insuficiencia renal debido a esta deshidratación, anemia, delirio paralítico, intolerancia a los azúcares y neumotosis intestinal. Aunque también va a haber unas consecuencias quirúrgicas, como es la perforación intestinal, peritonitis, infarto e invaginación intestinales. Estas complicaciones, desde luego que, o estas consecuencias, se van a dar en pacientes que realmente tienen un mal seguimiento, un mal tratamiento, y donde no se atendió adecuadamente. Entonces, no necesariamente aquí lo más común, o lo que nos vamos a enfrentar nosotros más así como de primera instancia, sería la deshidratación, que de no atenderlo, bueno, nos va a generar las demás. Como tal, vamos a evaluar a los pacientes con diarrea. Primero, identificar la severidad del cuadro que tiene nuestro paciente. Es lo primero que vamos a estar nosotros teniendo en cuenta. De ahí vamos a identificar si nuestro paciente puede tener una diarrea por origen bacteriano, en general por cualquier origen, ya sea viral, bacteriano y o por algún parásito. Y en base a esto nosotros vamos a tomar la decisión de aplicar o no antibióticos. Los antibióticos no son de primera instancia. Normalmente siempre se busca
nivelar a nuestro paciente para que no presente deshidratación. De hecho, es un punto que hay que tomar en cuenta, que son los valores de hidratación que tiene nuestro paciente. Si se encuentra normal, pues vamos a mantener esta hidratación normal. Si se encuentra normal, vamos a requerir planes de rehidratación, que vamos a ver un poquito más adelante. Y en general, primero va a haber un diagnóstico de qué lo provocó, ya sea viral, bacteriano o parasitario. Una vez identificado al agente o la causa que lo provocó, ya vamos a mandar algún tipo de estudio específico en lo que nosotros damos la rehidratación si se encuentra deshidratado y algún fármaco antidiarreico, pero esto no aplica en todos los niños. Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero primero es la identificación del agente causal. En el caso de la identificación de un virus, normalmente se va a hacer por microscopía electrónica e inmunomicroscopía o por cultivo. Y bueno, una vez detectado el antígeno viral, bueno, nosotros podemos determinar qué virus es, qué virus puede ser. Normalmente, pues como les menciono, es el rotavirus, el que se encuentra más predominantemente. En el caso de las enfermedades bacterianas, pues puede ser la identificación de la bacteria por coprocultivo, algunas técnicas serológicas o bioquímicas. En el caso de los parásitos, que aquí normalmente sería entomobestolítica el que nos estaríamos topando, sería mediante examen directo de la materia fecal, ya sea por contraste de fase o por algún por una coproparasitoscopía o inclusive un cultivo. Sin embargo, algo que también no les estaba mencionando es que también puede ser por hongos. Esto es raro, normalmente se presenta en niños o en general en pacientes muy inmunocomprometidos y se menciona el agente de Candida albicans en el caso de los hongos. Es raro, pero sí se puede dar. Como tal, una vez evaluado nuestro paciente, ya vamos a pasar al tratamiento. Y vamos primero, bueno, aquí les muestro una escala de evaluación clínica en donde vamos a encontrar y vamos a puntuar a nuestro paciente dependiendo de las características que él presente, desde su apariencia, los ojos, las membranas mucosas, las lágrimas y su peso corporal. Vamos a puntuar como normal, en 0 todo lo que sea normal, todo lo que se presente bien, como 1 en el caso de la apariencia general, si se encuentra sediento, inquieto, letárgico, incluso irritable. En el caso de los ojos va a estar discretamente hundidos, las membranas van a estar pegajosas, las lágrimas disminuidas, el peso corporal va a perder alrededor del 1 al 5%. Los niños, especialmente, a diferencia de los adultos nos pueden decir, es que yo me siento así, es que me pasa esto, pero un niño no, un niño simplemente nos vamos a dar cuenta que está deshidratado porque está llorando y no presenta lágrimas, están totalmente ausentes o disminuidas, tiene los ojos hundidos, en el caso de los más pequeños, las fontanelas están hundidas y bueno, vamos a ver más adelante en otra tablita, pero como tal, vamos a estar puntuando, ya vamos a dar 2 puntos cuando en el caso de la apariencia general, el niño se encuentra somnoliento, con la piel fría, sudorosa, comatosa, los ojos demasiado hundidos, las membranas mucosas secas, lágrimas ausentes y hay un peso corporal, una pérdida de peso corporal mayor al 6%. Y bueno, finalmente nosotros determinando la puntuación de todo esto, podemos determinar si está deshidratado, si hay una deshidratación leve, moderada o inclusive grave. Aquí tenemos los demás parámetros de la tablita, como puede ser también el nivel de alerta y de respuesta que tiene nuestro paciente. El color de la piel también es importante. Se dice que una piel pálida o amarillenta también nos va a indicar presencia de deshidratación debido normalmente a una diarrea. Extremidades calientes, ojos no hundidos, bueno, los ojos se repiten, mucosas húmedas, la frecuencia cardíaca ya como signos más clínicos, patrón respiratorio normal, también nos vamos a basar en él, los pulsos periféricos anormales, el llenado capilar y la presión sanguínea normal. Y un signo también importante es la turgencia de la piel. Esto, bueno, lo vamos a ver en una imagen que puse, que es que los pliegues
los podemos agarrar muy fácilmente y se quedan así por un buen tiempo. Tardan en regresar a su estado normal. A ver, aquí tenemos unas imágenes. Espero que se vean bien porque sí se ven un poquito borrosas. Aquí, por ejemplo, en la imagen de arriba, donde vemos la mano, vemos esto de la turgencia. También se le llama lienzo húmedo, y es que tarda en regresar a su posición normal la piel. Tarda muchísimo. Y esto nos puede indicar deshidratación. Desde luego que el niño va a estar llorando, va a haber pues este letargio, los ojos hundidos, la ictericia, que es también presente, o una palidez. Las fontanelas hundidas, un signo importantísimo a tomar en cuenta, que nos va a marcar deshidratación, porque recordemos que pues el niño no nos va a estar diciendo, es que estoy deshidratado, tengo mucha sed. Él no nos puede hablar, tenemos que basar en esto. Y ya una vez nosotros identificado el estado de deshidratación, si es que lo está, que normalmente sí lo están, vamos nosotros primero a rehidratar. Esto es importante porque normalmente se comete el error de primero dar el fármaco o los fármacos. Necesariamente no, porque siempre se puede rescatar a nuestro paciente tan solo con rehidratarlo. De hecho, es algo que es de ley, o sea, tiene que ser, porque nuestro paciente, normalmente los niños presentan pues más cantidad de agua en su cuerpo, y al ellos estar en un estado de diarrea aguda, ya sea por cualquier agente, van a estar perdiendo estas cantidades de agua importantes, que finalmente los va a conllevar a una deshidratación lo suficientemente severa como para provocarles un choque hipovolémico, que finalmente les puede llevar a la muerte. El estado de hidratación lo vamos a catalogar como sin deshidratación, en donde vamos a tener a un niño en estado general de alerta, normal, con ojos normales, boca normal, lengua normal, todo húmedo, respiración normal, que no va a tener sed, y va a tener una elasticidad de la piel normal, es decir, el signo de la turgencia y del lienzo húmedo no va a estar presente, ya que su piel va a regresar a su estado normal rápidamente, el pulso normal, llenado capilar normal, en general todo normal, y aquí podemos aplicar un plan A, que incluso se puede mandar de manera ambulatoria y se puede manejar incluso en su hogar, en su propia casa. Se dice que se puede dar, en dado caso, si estamos en un punto intermedio entre el plan A y el plan B, bueno, pues dar vida sobre oral. Ya con deshidratación, aquí sí ya vamos a tener todo esto que acabo de mencionar, donde vamos a tener un inquieto con ojos hundidos, sin lágrimas, boca y en general cualquier mucosa seca, respiración rápida, va a tener sed, va a tener el signo de la turgencia, que este debe durar más de 2 segundos, un pulso normal, un llenado capilar normal y las fontanelas hundidas en el caso de los lactantes. Aquí estaríamos aplicando un plan B de terapia de hidratación oral, que sería también el suero bioral. Aunque hay veces niños que están entre el plan B y plan C que ya no toleran la vía. Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer ahí. En general, cuando ya estamos en un plan C, es porque nuestro niño ya está prácticamente inconsciente o está consciente, pero ya su estado general está muy mal, no puede tolerar la vía oral por ese vómito que está teniendo también, porque recordemos que algunos de estos agentes pueden provocar el vómito además de la diarrea, entonces hay más deshidratación. Desde luego que esto nos va a conllevar a niveles bajos en general de todo, tanto del llenado capilar, el pulso, todo. Y aquí sí estaríamos aplicando un plan C, que ya sería vía intravenosa, terapia intravenosa. Aquí como tal tenemos más desglosados los planes, que sería, en el caso del plan A, continuar con la alimentación habitual de bebidas, y sería la aplicación del suero oral. Bueno, aquí tenemos 75 mililitros en media taza, posterior a cada evacuación o vómito. Si es menor de 1 año, y en caso de 150 mililitros en una taza, si es mayor de 1 año. No se debe suspender la lactancia. Se dice que esto es importante porque no se debe, lo vamos a ver en la parte de la dieta, y evitar el consumo de bebidas carbonatadas, y la consulta médica tiene que ser oportuna para que esto sea efectivo. En el caso del plan B, va a haber una terapia de hidratación oral con suero oral también, pero se debe calcular más en cuanto al peso del paciente. Se va a administrar de 50 a 100 mililitros sobre kilogramo de peso de 2 a 4 horas, fraccionados en 8 dosis cada 30 minutos. Entonces vamos a tener un
una aplicación un poquito más estricta, con un seguimiento para el rescate de nuestro paciente. Si no se conoce el peso del paciente, se va a administrar el virus oral, en caso de menores de 9 meses, de 200 a 400 mililitros, de 4 a 11 meses, de 400 a 600 mililitros, de 12 a 23 meses, casi 2 años, de 600 a 1200 mililitros, de 2 a 5 años, de 800 a 1400, y esto alrededor de 3 a 4 horas posteriores a que nosotros ya sepamos el estado de hidratación. Normalmente también se puede aplicar lo que es la gastrólisis, que es cuando también nuestro paciente está entre esto de plan B y plan C, que ya no tolera la vía oral, pero todavía está consciente y no es necesario tampoco invadirlo de manera intravenosa. Y bueno, aquí se va a colocar una cantidad de suero oral y vamos a aplicárselo a nuestro paciente con una sonda nasogástrica, que finalmente lo va a rehidratar a razón de un goteo de 5 gotas por minuto, que sería 15 mililitros, y esto se va a aumentar progresivamente. Y si el niño no responde, sigue vomitando, sigue descendiendo su hidratación, pues se disminuye el conteo de gotas para pues evitar lastimarlo más de lo que ya está. Y ya como tal, la última opción, que es el plan C, pues es cuando buscamos la estabilización total de nuestro paciente, ya que aquí ya nuestro paciente no tolera ni la vía oral ni nada, ya se requiere totalmente una intervención intravenosa, donde se va a suministrar solución salina o Ringer lactato, de acuerdo al esquema, que sería en la primera hora de 60 mililitros sobre kilogramo por hora, dividirlo en 3 cargas de 20 mililitros cada una, segunda hora de 25 mililitros sobre kilogramos por hora, y la tercera hora de 25 miligramos también sobre kilogramos por hora. Vamos a reevaluar, vamos a ver qué tanto mejoró nuestro paciente para ver si aumentamos o disminuimos la carga. Esto va a ser cada 20 minutos. Como tal, también hay un tratamiento farmacológico, y se mencionan fármacos que son, en primer lugar, los 4 grupos principales serían los mediadores del peristaltismo. Estos entrarían la atropina, sus derivados, difenoxilato y la loperamida, que esta está especialmente contraindicada en pacientes muy pequeños, niños muy pequeños. Su mecanismo de acción es por producción de contracciones cementarias del intestino y son muy rápidos. Sin embargo, pueden también inhibir la secreción intestinal de líquidos y electrolitos. Luego tenemos el grupo de los absorbentes. Aquí estaría el caolín, la pectina y la atabulgita. Estas son los medicamentos empleados con más frecuencia. Su administración busca la absorción de toxinas y líquidos, esto especialmente en pacientes que están infectados con E. coli, y con esto mejorar su diarrea. Sin embargo, no se encuentra con alguna evidencia que apoye su utilidad. Además de esto, los modificadores de la secreción intestinal, el subsilato de bismuto, ha mostrado efectividad para el manejo de la diarrea del viajero. Sin embargo, se dice que si se presentan problemas en la absorción, puede no haber un buen desempeño de este fármaco. Y como tal, los probióticos o prebióticos simbióticos son los que se utilizan un poquito más en el caso de los niños, porque ayudan a la prevención de esta diarrea, asociada especialmente a los antibióticos en la diarrea infantil, y también ayudan a reducir la duración de las enfermedades en los niños, tanto la causada por rotavirus como por otros agentes. Y también disminuyen el periodo de eliminación fecal de los virus. Y bueno, aquí algunas recomendaciones que se dan es que no haya o que no se aplique loperamida, metoclopramida, caolinpectina, sulfinato de bismuto en niños pediátricos. Se usa más en adultos, pero sí se pueden usar en niños pediátricos, pero hay que contemplar sus efectos adversos. Normalmente se dice que se va a aplicar ondansetron dosis única en niños que presentan mucho vómito y deshidratación leve, resecaltotril como antidiarreico y zinc en niños mayores de 6 meses como probiótico. Y bueno, una vez evaluado
o lo que se busca con otros problemas, porque no necesariamente, como les mencioné, puede ser un agente patógeno. También puede haber una administración inadecuada de alimentos en la dieta de este niño, lo que le va a estar produciendo estas diarreas porque la alimentación es inadecuada, tanto en cantidades como en calidad, y también en cómo lo están alimentando. Normalmente se produce porque las mamás no lo saben alimentar y no tienen una cultura dietética apropiada. En el caso también alergia intestinal puede ser una causa que hay que tomar en cuenta y hay que estar evaluando, que no es necesariamente por un agente patógeno, principalmente a la caseína de la leche de vaca o de la misma madre. Y bueno, esto debido a antecedentes personales familiares de padecimientos alérgicos, y esto pues no es frecuente, pero se puede dar en las primeras semanas de vida. Y bueno, aquí vamos a tener y podemos nosotros hacer la diferencia porque estos pacientes van a presentar en sus deposiciones, en sus evacuaciones, moco con sangre y va a tener un cuadro clínico en general parecido. También va a haber un síndrome de malabsorción, esto diversos también a muchos, desde la parte congénita hasta la adquirida. Y bueno, no va a haber una correcta absorción de las disacaridasas y finalmente nos va a conllevar también una diarrea. O también por el síndrome del intestino corto. Entonces, en general, estas son cosas que hay que tomar en cuenta y estar evaluando. También puede haber alteraciones endócrinas como la enfermedad de Addison, el hipertiroidismo y tumores de la cresta neural. Entonces, no necesariamente también puede ser lo anterior, también puede ser por estas razones. Y ya como tal, ya para terminar, vamos a tener también a tomar en cuenta la dieta y la nutrición. Se dice que no en todas las diarreas se requiere un ayuno. Hay diarreas en las que sí se requiere ayuno, pero hay otras en las que no es realmente necesario. Se sugiere que se fraccionen las cantidades o las porciones que se van a dar al día para no cargar tanto a nuestro paciente, pero lo que sí se menciona es que se debe evitar la lactosa, en general cualquier lácteo, como es el caso de la leche, el queso, la crema, o la cafeína también, pero que en el caso de los niños recién nacidos, pues no se debe, se debe de seguir dando la lactancia, no se debe suspender. Se recomienda el uso de la dieta astringente, lo que esto le va a ayudar a favorecer un buen funcionamiento gastrointestinal a nuestro paciente, especialmente el consumo de fibras poco solubles, ya que esto nos va a ayudar pues a que nuestro paciente tenga un mejor tránsito. Bueno, aquí se mencionan algunos ejemplos de alimentos, como es el caso del arroz, y bueno, hay muchos ejemplos. Sin embargo, por tiempo, pues ya no se los puedo decir así tan ampliamente. Y bueno, como lo mencioné, la lactancia debe continuar en el caso de los niños muy pequeños, y lo que sí se debe suspender son los jugos y las bebidas carbonatadas, como es el caso pues, de los refrescos, o en general cualquier bebida que tenga gas. En cuanto a la prevención, como punto final, va a haber una prevención a nivel primario, una prevención secundaria y una prevención terciaria. En cuanto a la prevención primaria, la podemos encontrar en promoción de la salud y protección específica. En la promoción de la salud es básicamente la educación que vamos a darle a nuestros pacientes para que tengan una buena higiene, un lavado frecuente de manos, baño, en general todo lo que tiene que ver con la higiene. Una, todo eso estaría en la promoción de la salud. También entraría la parte nutricional, que deben de consumir, que no, y todo esto. En la protección específica va a haber una nutrición adecuada, una inmunización. Aquí vamos a encontrar lo que son las vacunas contra el rotavirus, la fiebre tifoidea, perdón, contra los agentes como Shigella, E. coli, enterotoxigénica y enteropatogénica, y también va a haber concentrados de inmunoglobulina. En la prevención secundaria vamos a tener un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Si nosotros sospechamos de algún agente causal que le está provocando estas diarreas a nuestro paciente, bueno, vamos a dar la profilaxis antes de que le provoque como tal la diarrea. Le vamos a identificar el agente primero y bueno, pues vamos a poder dar un tratamiento etiológico, ya sea por algún agente, que normalmente son estos los que los provocan. Ya en la segunda parte vamos a tener una limitación del daño. Vamos a mandar estos estudios, como puede ser la citología hemática, electrolitos, gasometría, para que nosotros nos demos una idea de en qué condiciones está nuestro paciente. Y bueno, aquí entra ya la rehidratación oral o parenteral,
Y tratamiento, vamos a traer el tratamiento o el desequilibrio iónico y ácido base, porque también esto es importante a nivel de estas diarreas. Y ya en la prevención terciaria vamos a tener la rehabilitación, que esto pues, va a ser una rehabilitación nutricional, que va a estar con un soporte moral a la familia, y va a haber una reintegración del niño a la familia, y también va a haber una reintegración a su comunidad. O sea, hay que darles prácticamente un soporte más nutricional y psicológico para decirles pues lo que conlleva estas diarreas. Como son agudas, pues se dice que una diarrea aguda no debe durar más de 7 días. Ya una crónica, pues más de este tiempo, inclusive muchísimo más. Pero en este caso, bueno, pues son diarreas que duran muy poco tiempo. Y bueno, como tal, pues eso sería todo. Bueno, como vieron, pues, como siempre, igual que las infecciones respiratorias, pues la primera causa, pues, es viral. Entonces, digamos que un pacientito entre las 24 o 72 horas que está con un cuadro diarreico, es importante no darle antibiótico. Volvemos a lo mismo en cuanto a los antibióticos. A veces con un día que tengan evacuaciones, mucho médico empieza a darle antibiótico. Entonces, esto hace que la flora intestinal pues se modifique y persista o alarguemos, aparte o sea, alarguemos más tiempo el cuadro enteral. Y no siempre la diarrea es igual o significa que es por parásitos, ¿verdad? Tenemos que considerar de acuerdo ahorita a las características que su compañero dio de cada una de las evacuaciones, de cómo son, de la fisiología, de la fisiopatología y de los mecanismos que se llevan a cabo cada una de estas, si es origen viral, si es bacteriana, si es parasitaria, pues da características muy particulares de las evacuaciones. Entonces nos debe de quedar muy claro esa parte e insistir con la familia que no porque huele feo, porque generalmente asocian mucho esto, el olor bastante fétido de las evacuaciones y que quieren que se le dé algún antiparasitario, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta parte de que hagamos entender a la gente que obviamente son de origen viral y que se van a autolimitar en menos de 7 días. Y lo que tenemos que hacer es que evitar que se deshidrate nuestro paciente con un plan de hidratación oral A, que consiste en solamente el incremento de líquidos, y ya su compañero comentó, obviamente no refrescos, no cosas carbonatadas, sino que lo ideal es ofrecerle el suero oral. Si bien el paciente que no está deshidratado no tolera adecuadamente el suero oral, porque obviamente es salado y esto lo tolera bastante bien cuando está deshidratado, pero sí podemos incrementarle, por ejemplo, agua simple o la lactancia materna, ¿verdad? No está contraindicada. En algunas ocasiones, cuando hay de origen viral y que son enterovirus, llegan a hacer el barrido de las vellosidades, y entonces hay un poquito de problemática en la absorción de la lactosa. Entonces ahí se podría decir que si está tomando algún tipo de fórmula, podríamos darle alguna fórmula sin lactosa para ayudarle esto a disminuir estas evacuaciones y que no se forme un ciclo vicioso de que como no hay una buena absorción de lactosa, pues continúa con las evacuaciones líquidas. Y se lo podemos dejar por lo menos unas 6 semanas, que es lo que se está viendo o que se ha visto que mejora obviamente esto. Aunado a esto también podemos apoyarlos con algún tipo de
lactobacilos, principalmente pues para la reposición de la flora intestinal. Ya en el plan B de adaptación oral, obviamente pues es necesario conocer el peso del bebé y calcularle el suero oral de acuerdo a lo que está pesando y pasarlo en 4 horas. Cada 30 minutos, de preferencia tiene que ser con cucharadita, no biberón, no vaso, porque se lo va a tomar muy rápidamente y eso le puede provocar distensión abdominal y vómito. Entonces la recomendación es que se dé con jeringa o con una cucharadita o sorbos muy pequeñitos tratando de controlarlo al niño. Y obviamente el plan C, pues es una indicación de que está hospitalizado el paciente porque está gravemente deshidratado y hay que pasarle cargas de solución Harman o solución fisiológica. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no, mañana continuamos porque ya es la 1 de la tarde. Si necesitan, si tienen preguntas. Bueno, que Doctora, tengan buena tarde. ¿Sí? bueno, yo tengo duda, pero de mi tema. Es que a mí me toca estreñimiento y constipación, pero no está en Él el es hasta el temario, final. entonces no sé. Hasta el final. Ok. Perfecto, gracias. Sí. Los veo mañana. Gracias.